¿Sí me oyen? Sí, padre, sí se escucha. Perfecto. William Jiménez, por favor, adelante. Padre, he tenido inconveniente con el internet. Escuché todo lo anterior, lo escuché entrecortado. Okay. Si se entrecorta mi intervención, no hay problema, Juanito, no hay problema. Yo estuve investigando sobre la eficacia del sacramento. La eficacia de los sacramentos es un tema muy delicado y muy discutido dentro de la iglesia. Pareciera a simple vista sencilla la reflexión, pero no lo es. O sea, ha sido un tema que ha generado múltiples reflexiones, planteamientos con el pasar de los años. Entonces, vemos que de Trento se sigue se da respuesta a los reformadores, a Lutero, a Calvino, a todos esos que estuvieron pensando distintos o planteando su problema con respecto a los sacramentos, y todos han intervenido para llegar a la reflexión teológica de los sacramentos que tenemos el día de hoy. La teología católica confirma que los sacramentos comunican la gracia de Dios, confieren la gracia a quien lo recibe. Son conductores o portadores de la gracia, que sigue aconteciendo en la realidad humana. Sin embargo, para que actúe la gracia, es necesario que el sujeto que la va a recibir, el recipiente, no ponga o no tenga resistencia o impedimento alguno. Eso es importante. En esto juega un papel importante la fe que tiene el recipiente, que es un elemento fundamental, ¿sí? El origen de la gracia de Dios es Cristo mismo. Es decir, el origen de la eficacia del sacramento viene del Cristo mismo. Con su muerte en la cruz, trajo para el hombre la salvación, es decir, la gracia. La eficacia que contiene el sacramento depende, por tanto, del mismo Cristo, de su sacrificio. El hombre es un recipiente de la gracia, pero no de forma pasiva, sino que también depende de él que actúe y que se haga eficaz esa gracia. Un poco de la fórmula del sacramento, que es una fórmula cristológica, se centra en Cristo como sacramento del Padre. No quiere decir que la gracia se comunica por casualidad o efectividad que tiene el rito en sí. Es decir, no es que son las palabras, sino que quiere decir que la gracia se comunica por la efectividad que tiene la obra salvífica de Cristo. Es la obra salvífica lo que da la efectividad de la gracia. Es decir, el origen de la gracia es la obra redentora. Eso me quedó muy claro. Es necesario comprender, Padre, que la eficacia del sacramento no es una magia, sino una gracia que viene dada desde un sacrificio concreto y real en la historia. Cristo en la cruz obtuvo para el hombre la gracia salvífica de la salvación. Los sacramentos, por tanto, son conductores de esa gracia de salvación. Esto no quiere decir que la gracia de Dios quede encerrada en elementos materiales, concretos, en signos visibles, pues Dios no lo podemos encerrar. El símbolo tiene la virtud de aumentar e intensificar esa misma experiencia salvífica en el hombre. En la celebración sacramental, el cristiano expresa su fe, pero esa experiencia intensifica su fe y su amor a Dios. En la experiencia que hace el hombre con los sacramentos, va intensificando su fe y el amor a Dios. El sacramento brota, por tanto, de la experiencia que vive el creyente y la enriquece llevando a cabo la santificación del hombre, que es uno de los principales fines de los sacramentos, la santificación del hombre. Muy bien, te felicito. Pedro Francisco, por favor. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Mira, a mí me tocó preparar sobre la eficacia de los sacramentos, el material para hoy. Veíamos, bueno, yo tenía algunas cuestiones que William ya nombró y no quiero repetir sobre la eficacia, pero por eso, bueno, yo veía que la eficacia en el signo lleva una matiz de
sacralización santificadora. Esa se manifiesta en una eficacia interna. Santo Tomás afirma, el sacramento deberá entenderse como un signo de una cosa santa, en cuanto es sacralizadora. La eficacia sacramental está ordenada a la santificación espiritual del hombre, con una consiguiente virtud sacralizadora y elevadora. Por eso el sacramento es el elemento ¿Aló? Te oigo, te oímos. Ajá. Yo nos decía que el sacramento es el elemento con el que algo se santifica y se sacraliza. Su eficacia se relaciona con la operación interna santificante y sacralizadora. O sea, que es una experiencia dinámica y completa. No solamente santifica, sino que sacraliza a la persona. William ahorita hacía referencia, ¿verdad?, que son fuentes de salvación. Y yo veía aquí que, bueno, tiene razón de ser sacramental según su función de santificación. ¿Por qué con él se hace santa alguna cosa? O quien recibe el sacramento. Por eso que uno de los comentarios hacia esa opinión dirá, allí donde se efectúa alguna santificación se manifiesta algunos signos sensibles, pero se manifiesta por signos sensibles. Allí hallamos un sacramento. Tal eficacia se esconde en formas encarnativas, o sea, que es real, es algo concreto. Esto es una corporeidad visible y sensible. ¿Aló? Te oigo perfecto, hermano. Ok. Yo de verdad no sé si me están escuchando, pero voy a seguir hablando. Sí, te estamos escuchando. Pues el misterio nos toca en su grandeza completamente. En los sacramentos, lo sensible está en la función del don interno de la gracia, que es una participación con el contenido salvífico de la humanidad pascual de Cristo. Ellos causan nuestra santificación. A la significación se le añade una justa eficacia. El signo eficaz es como una forma visible de una gracia invisible. Los sacramentos santifican, significando la gracia por formas corporales y sensibles. Tras esa cosa se velan y se transmiten la fuerza del ministerio pascual de nuestra redención. Los cánones sagrados sobre los sacramentos que se señalan en el Concilio de Trento defienden la colaboración de la gracia sacramental. Por eso que yo también hice mucho énfasis aquí, porque la experiencia del Concilio de Trento apunta hacia la acción concreta del sacramento. Ellos defienden que los sacramentos no solamente son signos de fe. Siempre que no haya obstáculos, el sacramento actúa en eficacia, en su eficacia. Es por eso que los sacramentos se definen como signos de la gracia de Dios o forma de la gracia invisible, para representar su imagen que actúa como su causa. Muy bien, Pedro, muy bien. Miren, muchachos, yo les acabo de enviar que ha sido además un trabajo de Francisco Javier y mío de prácticamente una tarde y parte de la noche para poder de alguna manera responder a las exigencias que la universidad les está de alguna manera casi que imponiendo, pues, ¿no? Primero porque había que hacer 2 programas separados. Aunque es un solo semestre, ustedes están, sí me oyen, ¿verdad? Son 2 programas en uno. Bueno, sí, padre, perfectamente. Estamos tratando de hacer milagros.
y ahí pues van a ver las fechas, es decir, cada una de las unidades pertenecientes, la unidad de competencia, los objetivos, los criterios de desempeño, la unidad temática del contenido, las estrategias didácticas, la actividad del docente, la actividad del estudiante, las estrategias de evaluación y las fechas de ponderación de las evidencias. Bueno, se podrán imaginar, esto no se ha hecho antes en la universidad. Entonces, nos pusieron a correr a todos y absolutamente los docentes. Yo el programa que tenía era el que de alguna manera les estaba transmitiendo y lo que hemos llevado hasta ahora. ¿Qué ha cambiado básicamente? Bueno, ha cambiado un poco que las unidades permanecen intactas, es decir, no se han aumentado ni se han rebajado, porque esos son los contenidos. La materia no se puede inventar, sino que hay que simplemente estructurarla. Lo que sí, de alguna manera, cambió fue los criterios de desempeño. Y entonces ahí desarrollar un poco de qué trata cada programa. ¿Cuál es la ventaja que les va a traer a ustedes estos dos programas? Que ustedes van a tener, en cierta forma, una mayor claridad conceptual de lo que deben conocer en cada unidad. Y a la hora de evaluar, ustedes mismos deben preguntarse, bueno, la primera unidad, ¿de qué trata? Entonces, la primera unidad tiene este alcance. Yo lo domino. Si a mí cualquier persona me pregunta, no solamente yo, sino cualquier persona me pregunta sobre el símbolo, y yo realmente, la persona, si yo no entiendo qué es el símbolo, en qué me afecta el símbolo, cómo afecta el símbolo o cómo beneficia el símbolo, por ejemplo, en el Tratado de la Teología Sacramental, si no lo tengo claro, no domino el objetivo, no domino la unidad. Entonces, eso nos va a ayudar enormemente a tenerlo muy claro. Gracias a Dios, tuve, digamos, lo hice junto al padre Francisco Javier, que gentilmente me dio un gran apoyo en este caso y pudimos de alguna manera resolver el tema de la unidad. En relación al segundo programa, evidentemente pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la fecha del próximo viernes, las fechas pasadas de la pandemia, de San José, de el día que no hay internet, definitivamente eso no lo pueden controlar ni ustedes ni yo tampoco. Es decir, se escapa de mis manos, pues, o sea, se supone que el próximo viernes tendríamos que tener clase, pero les pregunto, con el tema de San José, cada una de sus comunidades tienen organizadas algunas cosas, pues, ¿no? De José Gregorio, perdón. Y luego, definitivamente, pues las clases pasadas, la misma cosa. Entonces, bueno, nos iremos adaptando en la medida de nuestras posibilidades, pero tratemos de ser lo más apegado posible a la programación. ¿Qué les pido? Bueno, la revisión exhaustiva de este programa. Si ustedes ven el programa, ya lo vieron, ¿verdad? En el chat, ¿lo lograron ver? Si ustedes ven en sí, padre, sí. Sí, padre. Si ven, son dos programas, no están repetidos. Uno es sobre sacramentos en general y el otro es sobre sacramentos de iniciación, específicamente bautismo y confirmación. ¿Qué sucede? Nosotros deberíamos la próxima semana tener la primera evaluación, Dios mediante. Se van a rezagar algunos por motivos de enfermedad y otros seguramente por motivos de falta de comunicación por el tema del internet y por encontrarse, digamos, en diferentes regiones del país. Ya nos iremos acomodando. Pero ¿a dónde quiero llegar? Yo aspiraba y esperaba que esta semana pudiésemos culminar ese primer bloque. No lo vamos a poder hacer. Pero estoy viendo que entre el 13 y el 14 de mayo, donde yo debería dar inicio, digamos, a la segunda parte de la materia, bueno, me va a tocar, que sería el de sacramentos de iniciación, prolongar un poco el tema de la síntesis. Y en la síntesis, que yo había tomado dos clases para poder, digamos, dominar la materia a nivel conceptual y espaciarla un poco por las diferentes áreas de la teología,
bueno, vamos a tener seguramente tiempo suficiente. Así que no se preocupen mucho, pero hay que leer. ¿Qué es lo que le pediría entonces en este caso específicamente? Punto número 1. La próxima semana, el día jueves, tendremos la evaluación. El día viernes estaremos con lo de José Gregorio Hernández. Y el próximo siguiente jueves y viernes, entonces abordaríamos lo que está todavía por culminar jueves y viernes, que sería que yo quisiera terminar la eficacia del sacramento, que alguno de ustedes ya lo empezó a abordar, y sobre todo la realización de la síntesis. Esa síntesis para mí es muy importante. Afortunadamente, ustedes van a llegar con el tema de la síntesis de una digamos, evaluación, que será la próxima semana. Es decir, la semana siguiente, ustedes van a pasearse por las 6 unidades que hemos visto, y eso les va a dar una orientación general. Pero la síntesis es lo que realmente les va a ayudar a tener clara en qué consiste la materia que ustedes están cursando. ¿Les parece bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? Y Perfecto, luego profesor. Sí, claro, por a la supuesto. segunda parte, y luego pasaríamos a la segunda parte de que sería la segunda materia. Entonces, fíjense ustedes, les voy a decir, la primera clase fue tener una visión general del contenido y objetivo de la asignatura. Criterios de desempeño, elaborar preguntas sobre la asignatura, enumerar hasta ahí. Presentación de la materia. ¿Cómo fue? Conferencia. La segunda, reconocer los elementos esenciales de la experiencia religiosa. Enumerar los elementos antropológicos del hecho religioso. Y el hecho religioso, que es un poco la unidad temática, y cómo se va desarrollando. Ahora bien, ¿a dónde quiero llegar con el tema de la síntesis? Es que ustedes, eso después de la evaluación, van a pasearse un poco qué nos dice el derecho canónico sobre los sacramentos. ¿Por qué el derecho habla de los sacramentos? ¿Y cómo habla de los sacramentos? Entonces, evidentemente, los sacramentos tienen unas normativas. ¿Quiénes son los que acceden a los sacramentos? ¿Cuáles son los que la Iglesia reconoce como sacramentos? ¿Quiénes están impedidos de los sacramentos o quiénes están facultados para recibir los sacramentos? ¿Quiénes son los celebrantes del sacramento? ¿Quiénes son los que reciben o pueden recibir los sacramentos? Entonces, hay que leer el Código de Derecho Canónico, donde se habla del tema de los sacramentos. Y por otro lado, hay que entender entonces qué dice el Concilio Vaticano II sobre los sacramentos, qué dice además sobre todo cuando hablamos un poco de la Sacrosanctum Concilium, y sobre todo hablar qué nos dice los documentos de la Iglesia de los sacramentos. Entonces, el Código de Derecho Canónico, la liturgia, los documentos de la Iglesia, especialmente su vinculación, por ejemplo, en las diferentes áreas, porque dentro de la eclesiología, la teología bíblica, la liturgia, la escatología, los sacramentos tienen una incidencia. Y yo quisiera que prácticamente nosotros pudiésemos ir como desarrollando todas esas áreas para poder tener una visión completa. Y de eso se va a tratar. Bueno, yo les agradezco encarecidamente la participación de todos y cada uno de los que han podido. Quisiera elevar una oración especial y un saludo por todas las personas que están enfermas. Y bueno, lamentablemente hemos tenido en este último año solamente en Venezuela 25 sacerdotes fallecidos y un altísimo porcentaje de personas contagiadas por COVID. Es alarmante que todavía la curva
digamos, de contagio no esté en descenso, sino por el contrario, se avisora una, digamos, una etapa difícil, complicada. Cuídense mucho y yo no podía hacer menos, pues yo entiendo perfectamente muy bien que toda esta situación definitivamente nos afecta a todos, sobre todo a ustedes que tienen una responsabilidad inmensa con los estudios y sé que esto no ha sido fácil por el tema del internet, por el tema de la metodología utilizada, sobre todo los que les ha tocado irse a sus casas. También debe ser un problema para el pobre rector, pues recibir a todos los seminaristas o a todos los muchachos de las diferentes zonas por todas las implicaciones que conlleva la posibilidad siempre o el riesgo de contagio, pues, ¿no? Tratándose esto de una comunidad. Cuídense mucho, los invito entonces a que estudien. Cualquier pregunta, por favor, me la hacen llegar y yo en los próximos días les voy a estar llevando, para que estemos claros, les voy a estar enviando los videos para ir completando un poco toda esta unidad programática y ustedes se sientan como, digamos, más tranquilos a la hora de ser evaluados. Una pregunta antes de culminar. No oigo. Ajá. Una pregunta antes de culminar, por favor. La primera es con respecto al examen. Iría entonces todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿verdad? Y la segunda, con respecto a la entrega de los trabajos, ¿se mantiene el criterio de una página resumen? ¿Cómo? Los trabajos son semanales de acuerdo a lo que yo les vaya solicitando. Cuando yo no les solicite nada, pues no hay trabajos. Los trabajos son sobre las unidades donde yo les pido a ustedes la exposición y ustedes los tienen que entregar. Por ejemplo, hablamos de la naturaleza del sacramento. Todos tuvieron... La extensión, el criterio de la extensión. La extensión sigue siendo una hoja, no más. Yo no pido mucho. El trabajo que tiene una ponderación de 15%, que es el trabajo de síntesis, sí, ahí sí me tienen que entregar un trabajo tampoco de 50 páginas. Yo no quiero una tesina, sino un trabajo que me permita a mí, de alguna manera, entender que usted domina la materia y que, hizo un esfuerzo y estudió durante todo el semestre. Perfecto. Profe, y para el examen del siguiente jueves iría todo lo que hemos visto, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. No les puedo dar nada de lo que no hemos... Yo no puedo evaluar lo que no hemos visto. Estaría totalmente estaría al margen totalmente de la ética y de cualquier tipo de normativa que me impida cómo les voy a evaluar algo que no les he dado, pues, ¿no? Pero ustedes tienen que leer, tienen que estudiar. Veo que están estudiando. O algo que ya haya dado. Están estudiando mucho sobre un solo texto y eso no me está gustando. Acuérdense que, los 14, 16 o 18 textos que yo más o menos he leído, me doy cuenta inmediatamente en la exposición de ustedes que la inmensa mayoría de todos ustedes están por el mismo texto y eso me está preocupando un poquito, a diversificarse también un poco en la fuente, digamos, bibliográfica y también documental. Hay artículos de revistas también muy buenos y hay textos muy buenos que no solamente se reducen a Borovio y a unos cuantos corticos que son los que ustedes citan, que algunos, por cierto, hacen una lectura fiel hasta incluso del propio contenido del libro y poca interpretación. Bueno, los veo la próxima semana, muchachos. Que Dios los bendiga y espero que tengamos una evaluación exitosa. Prepárense bien, la idea es salir todos bien y sobre todo aprender de esta experiencia, una gran experiencia. Se les quiere, cuídense mucho.